Gracia y paz, amados hermanos. En el día de hoy quiero tocar un tema delicado. Creo que no va a gustar a muchas personas y posiblemente no le va a gustar incluso a personas a las que yo quiero y aprecio. Por eso me gustaría abordar este asunto de una manera sencilla, pero a la vez intentando matizar algunos puntos para que nadie ponga en mi boca palabras que no quería decir. Espero que el Señor me dé la gracia para hacer los comentarios acertados y no equivocarme en lo que quiero compartir con ustedes. El motivo de hablar de esto, lo que he titulado el sectarismo reformado, o lo podría ampliar a sectarismo denominacional, lo hago incluso con más hincapié por un motivo. Hace unos días yo había hecho una transmisión, unos comentarios en un vídeo y una de las partes de esos comentarios era este asunto. A lo que me llegó un mensaje de una persona que cuando entré en su perfil, pues es de una iglesia bautista reformada. Y el comentario que me puso es: pues si crees que hay sectarismo reformado, anda y vuélvete con tus antiguos amigos pentecas. Y yo leí ese comentario y me sorprendí, porque realmente reafirmó más lo que quiero comentar ahora. En primer lugar, quiero decir que cuando hablo de estos asuntos no puedo generalizar. Que la contestación de ese hombre, muchos ahora mismo estarán pensando, ya, pero yo soy bautista reformado y no te habría contestado así. Por eso recalco, no generalizo. Ese hombre puede ser que ni haya nacido de nuevo. Una persona que habla de esa manera, con esa actitud y con esa falta de educación y de respeto, es posible que pueda ir a una iglesia de sana doctrina, pero él nunca haya nacido de nuevo, o quizá es alguien completamente inmaduro y en un proceso de santificación muy nuevo, con todavía un carácter, una piedad por desarrollar. Así que si está viendo este vídeo, que tampoco se ofenda, que no quiero decir directamente no es creyente, pero sería bueno examinarse, ya que de nada vale tener muy buena doctrina sin una vida que adorne el evangelio que decimos que hemos creído. La sana doctrina, teóricamente, debería producir sana vida, una vida conforme al carácter de Cristo. Dejando el disparate de este caballero a un lado, hay que decir una cosa que es cierta. Cuando nosotros empezamos a mirar las distintas denominaciones dentro del ambiente evangélico, todas tienen defectos. Puede ser que en alguna denominación nos sintamos muy vinculados por el nivel a nivel doctrinal, es decir, miro la iglesia, veo lo que enseñan y me siento muy vinculado con sus creencias. Pero debemos entender que las creencias son muy importantes, pero es una de las cosas que debemos reflejar como creyentes. Somos llamados a una vida firme en la verdad, pero también somos llamados a una vida que vive conforme a esa verdad. No basta con decir que en esa iglesia se aman mucho, se quieren, pero la doctrina está mal. Pero tampoco basta con decir que en esa iglesia hay muy buena doctrina, pero las vidas son terriblemente soberbias, arrogantes y orgullosas. Vida y enseñanza deben ir de la mano. Una cosa sin la otra no puede andar. Nosotros cuando miramos la Escritura vemos que cuando somos alcanzados por el verdadero evangelio, somos transformados a la luz de ese evangelio. Pero la realidad es que todas las denominaciones tienen cosas que podríamos decir que andan mal. Por ejemplo, cuando yo he hablado con personas de líneas carismáticas o pentecostales y tú te presentas como calvinista en el sentido no de que adores a Calvino, idolatres a Calvino, y más bien la mayoría de personas que hoy les digan soy calvinista ni siquiera están creyendo todo lo que cree Calvino.
Por ejemplo, yo no soy una persona que crea en el bautismo de infantes y el señor Calvino creía en el bautismo infantil. Yo no lo comparto para nada. Cuando hoy alguna persona se presenta como calvinista, usualmente lo que quiere decir es que cree en los 5 puntos del calvinismo, o a mí me gusta más como suena al decir doctrinas de la gracia. Pero es curioso que cuando llegas al grupo carismático, muchas veces, y tú dirás, no todos, y es verdad, no todos, pero muchas veces cuando dices, creo en las doctrinas de la gracia, tú eres de los salvos, siempre salvo, herejes, hijos del diablo, cuidado, y te vienen encima con eso. Entonces tienes un sector carismático más maduro que sabe distinguir entre un hermano que cree algunas cosas diferentes y un verdadero lobo, pero tienes también entre ellos algunas personas del grupo más pentecostal que escuchan calvinista y directamente se tiran a la yugular, eres un hereje, un hijo del diablo, doctrina de demonios y cosas por ahí. Pero cuando vemos también el pentecostalismo, también vemos muchísimas cosas buenas y muchas cosas que yo considero que se deberían cambiar. Considero que muchas iglesias pentecostales, no todas, algunas, porque hay diferencias entre ellas, son muy emocionalistas, muchas veces se centran demasiado en sentir, y dejan un poco de lado el estudio de las escrituras. Muchas veces van más detrás de Dios me ha dicho, Dios me ha revelado, Dios me ha mostrado, así te dice el Señor, que la palabra de Dios, que es la palabra profética más segura. Muchas veces no incitan a las personas a estudiar las escrituras, sino más bien a tener experiencias, que yo no digo que una experiencia esté mal, pero debe ser nutrida la vida del creyente con la palabra de Dios. Entonces puedo ver cosas buenas y cosas no tan buenas. Puedo seguir haciendo una lista bien amplia. También podría decir, por ejemplo, que algo que a mí me alegra es el afán evangelístico que tienen los pentecostales. Lo veo hermoso. Yo veo muy bonito eso. Tú hablas con la mayoría de personas bautistas reformadas hoy y vienen de iglesias pentecostales. En las iglesias bautistas reformadas no hay mucho bautismo muchas veces. ¿Por qué? Porque las personas, la mayoría, vienen ya bautizadas y ya siendo creyentes, solo que ahora creen algunas doctrinas diferentes, pero la gran mayoría de ellos fueron alcanzados en iglesias pentecostales a través de campañas evangelísticas, evangelismo en la calle y un montón de otras cosas, porque el pentecostalismo muchas veces se ha centrado en las misiones, evangelismo, y sí, podemos decir que no estamos de acuerdo con algunas doctrinas, pero podemos decir también que muchos hemos nacido de nuevo en una iglesia pentecostal. Yo, por ejemplo, sí. Yo no conocía al Señor en una iglesia reformada. Yo conocí al Señor en una iglesia pentecostal. Luego, mis ojos se abrieron a ciertas doctrinas y creo que son más sólidas para mí a la luz de las Escrituras. Pero yo veo que su deseo de evangelismo es maravilloso. Por otro lado, también veo un corazón muy servicial. Cada vez que voy a iglesias pentecostales, muchas veces he visto una actitud muy servicial. Y una cosa que también me fascina, que podemos pensar diferente en algunas cosas como la forma de orar, la manera de orar, pero ¿sabes qué? Algo que aprendí en una iglesia pentecostal, el deseo y el fervor por oración y ayuno. Una vida de oración entregada, una vida de ayuno, una vida de oración fervorosa, una práctica de ayuno regular, de vez en cuando. Algunas iglesias lo hacían como una vez a la semana y algunas iglesias que lo hacían como un día entero, una vez al mes con la congregación. Pero ahí ves cosas maravillosas. Ves pasión por el Señor, ves una pasión por una vida de oración consagrada. Ves personas que llegan a la iglesia y antes de ponerse a hablar van directos a orar. Ves personas que son de clamar y tú dirás, ay, no hay que orar en las madrugadas, pero son de decir, voy a levantarme a las 3 de la mañana durante una semana para orar por esto, voy a clamar por ello, voy a clamar por aquello, voy a clamar por aquello otro. Son gente de oración, gente de ayuno, gente apasionada. ¿Tenemos diferencias? Sí. ¿Hay cosas que admiro? Por supuesto. ¿Dentro de los pentecostales son todos mis hermanos? No. ¿Pero dentro de los pentecostales tengo hermanos? Sí. ¿Puedo sentarme en una mesa con hermanos pentecostales? Sí. ¿Puedo compartir mesa con ellos, un café y tener una bonita amistad? Sí. ¿Son esos hermanos hijos del diablo, herejes endemoniados? No. No caben todos en la misma bolsa.
Dentro del pentecostalismo hay diferentes ramas, hay diferentes grados. No es lo mismo ver a una persona de un movimiento neopentecostal que está tirando a la gente todos los días por el suelo, gente rodando, como, no sé, el señor ese Gustavo, que no sé si anda por Perú o por Ecuador o por Bolivia, haciendo esas campañas extrañas donde todo el mundo empieza a soplarle en la cara y rueda y rueda y rueda. Y no me lo puedes comparar con un hombre serio como Leonard Ravenhill, un hombre serio como David Wilkerson, que se avergonzaría de muchas cosas que hoy vería dentro de su denominación. Entonces, no todo cabe en el mismo paquete. Y tenemos que saber distinguir que dentro del pentecostalismo también tenemos personas que son de la rama unicitaria, que ahí sí consideramos una herejía. Entonces, debemos analizar los detalles. Pero claro, llegamos al otro sector y ahora me voy a la otra punta, ¿ok? Dejamos grupo más arminiano, carismático, y espero que mis hermanos y amigos pentecostales hayan visto el tono de mis palabras. No he sido burlesco, no ha sido hablando mal, he mostrado diferencias y he mostrado cosas que me agradan. Podríamos hacer una larga lista de doctrinas y enseñanzas, pero no es el énfasis de este vídeo. Quizá en otra ocasión, que no veo ningún problema. Pero ahora vamos al otro sector. Ahora llegan los reformados, los nuevos reformados, porque también no se parecen mucho a lo que eran antes. Cuando lees las biografías de aquellos que ellos citan y predican, no se parecen a los nuevos reformados de hoy. ¿Y qué te encuentras entre los nuevos reformados? Es curioso que te encuentras páginas por ahí de memes contra denominaciones carismáticas, denominaciones diferentes, memes reformados, memes que se burlan de algunas otras denominaciones. Yo lo hice en el pasado. Usaba un tono muy burlesco, usaba burla directamente con algunas imágenes, ilustraciones y cosas parecidas. Y intento pulir eso y cuidarme, porque yo creo que eso no es la forma en que un hombre de Dios se debe conducir, ni siquiera la forma en que una persona se debe expresar de otra. Lo pueden llamar humor, pero yo creo que es burla, que es algo diferente, el humor a la burla. ¿Y por qué? Porque dentro del movimiento reformado pueden llegar a pensar algunos que son la élite evangélica. Así como veo emocionalismo en algunos sectores pentecostales, no todos, pero veo algunas cosas así, también veo una cosa, de la misma manera que allí muchos llegas y dices, soy calvinista, y ya te tachan de hijo del diablo, en el movimiento reformado también hay algunos que dicen, soy pentecostal, y ya te tachan de hijo del diablo. Creen que eres un bobo que no lee, creen que eres un tonto que no estudia, creen que eres un iletrado, un analfabeto bíblico, porque no se puede tener Biblia y ser pentecostal. No se puede conocer las escrituras y ser pentecostal. Y muchos de ellos lo fueron, pero ahora hacen burla, ahora se ríen, ahora se mofan. Porque uno de los mayores pecados que yo he podido vivir ahora que me relaciono con más reformados es la soberbia. Y es la arrogancia. Pero es curioso que cuando ves la vida de sus ejemplos de hombres, cuando ves las vidas de los que citan, no, porque los puritanos, amado reformado moderno, ¿cuánto oraban los puritanos? ¿Cómo era la vida de consagración de los puritanos? ¿Cuánto tonteaban los puritanos con cositas de este mundo? Hoy el reformado el reformado moderno muchas veces es muy modernito. Le gusta la discoteca con su buena copita de whisky, un cigarrito, porque como la Biblia no dice nada, esto no es pecado, está súper bien, porque como a Lutero le gustaba la cerveza, a todos les tiene que gustar la cerveza ahora, y está muy moderno. Discoteca, no pasa nada. Tu whiskycito, no pasa nada. Tu escuchar música reggaetón, no pasa nada. Reggaetón sí que es. Pero rock and roll sí, no pasa nada. Muy modernitos. Nada, no pasa nada. Pero cuando leen a sus puritanos y cuando leen a sus Spurgeon y cuando citan a Jonathan Edwards y hablan de sus grandes referentes antiguos de hace unos años, esa gente no vivía como ellos, esa gente era una gente consagrada, eran hombres de oración, eran hombres apasionados. Incluso algunos experimentaron avivamientos en medio de ellos. Iglesias reformadas de hoy. Mira, hay conferencias que juntan a 5.000 personas para escuchar enseñanzas y conferencias de sus referentes reformados,
Y en esas conferencias que ha juntado a 5.000 personas, no hay ni una hora de oración. Hay 20 sermones cada día, pero no hay ni una hora de oración. Y yo te digo, ya que juntas a 5.000 personas, ¿no sería bueno ponerlos una hora a orar? Es más, yo fui hace tiempo a una conferencia que juntó a unos 300 pastores y había un tiempo para orar. Cada mañana había un tiempo para orar, la primera hora. Aparecían de 300 pastores, aparecían en esa reunión que era voluntaria, no era un culto, iba quien quería, te decían, dejamos la sala abierta para quien quiera venir a orar. De esos 300 pastores iban a orar unos 20 pastores. Eso es vergonzoso. Y parece que si no eres bautista reformado ahora, muchos también creen que los demás no son hermanos, que son bufones, que son payasos. Y parece que ver cualquier cosa que tenga que ver con algo carismático o arminiano te vuelve también un hijo del diablo. Entonces se vuelve algo un poco sectario, ¿no? En el sentido de que si estás aquí, no puedes relacionarte con los que están aquí. Y si estás aquí, no puedes relacionarte con los que están aquí. Hay que tener cuidado de no empezar a catalogar como si solo fueran hermanos aquellos que son de nuestra denominación. Hay que tener cuidado, porque es más, cuando tú miras a los bautistas reformados, yo sé que os estoy soltando un rollo terrible, pero yo quería abrir un poquito el corazón con estos temas que no me agradan, me incomodan mucho y al final te dejan incómodo en algunos lugares donde estás. Porque parece que solo puedes estar con uno y parece que tienes que elegir equipo, o eres del Barça o eres del Madrid, no puedes estar con dos personas. Y parece que no puedes juntarlos en una misma mesa porque parece que se van a morder entre ellos. Y ahora voy a otra cosa importante que es sobre la madurez. Pero cuando miras a los bautistas reformados es interesante, porque entre los reformados tenemos a los que se consideran puramente reformados. Porque hay algunos reformados que te van a decir, los bautistas reformados no son puramente reformados, porque los reformados bautizaban niños. Esos son nuestros amigos los presbiterianos. Entre los presbiterianos hay algunos que también se mofan de los bautistas reformados y también hacen memes de los bautistas reformados porque ellos creen que son ya la élite de la élite. Aparecen los bautistas reformados que creen que han descubierto el agua en el desierto, pero aparecen los presbiterianos que dicen, ay, nosotros estábamos antes. El bautismo de infantes. Os gusta Calvino, pero no sabéis reconocer toda su teología. Porque si reconocierais toda su teología y os llamarais calvinistas de verdad, también practicaríais el bautismo infantil y todas esas cosas. Y entre ellos burlas de unos y burlas de otros. Y ahora yo me pregunto, entre nosotros somos hermanos en el sentido de, a pesar de las diferencias, y que podemos hablar de las diferencias y podemos decir, yo no creo eso está mal, eso está feo, a pesar de las diferencias, a pesar de esas cosas, ¿podemos decir que somos hermanos? Miren, hay pentecostales que son nuestros hermanos y hay pentecostales que no son nuestros hermanos. Hay bautistas reformados que son nuestros hermanos y hay bautistas reformados que no son nuestros hermanos. Hay presbiterianos que son nuestros hermanos y hay presbiterianos que no son nuestros hermanos. Porque al final, y perdónenme que aquí puedo equivocarme y estoy aquí para que me corrijan si quieren, el ser hermanos, es decir, pertenecer a la familia en Cristo, ser hijos de Dios, no viene por la precisión teológica de cada uno. Creo que el fundamento para entrar en la familia de Cristo es el Evangelio. El Evangelio. Y la fe en Cristo y la salvación por gracia. Entonces, cuando nosotros vemos ciertos fundamentos, cuando nosotros vemos aquellos que entran en la familia de la fe, porque aquellos que creen en su nombre se les ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios, nosotros entendemos que el ser hijo de Dios está marcado por unas bases y fundamentos que van más allá de la continuidad de los dones, nuestra escatología o algunos temas como calvinismo, arminianismo y algunos puntos parecidos. Creo yo, y puede ser que me equivoque y esté llamando hermano a alguien que no es mi hermano porque no cree las doctrinas de la gracia, pero hasta donde yo sé, puedo tener hermanos en esa otra denominación y yo me considero hermanos de muchos de ellos, por eso he compartido con algunos de ellos sin ningún tipo de problema. Pero ahora voy a matizar algo. Después de decir todo esto, yo creo que la madurez entra en juego. ¿La madurez para qué? Juan Manuel, entonces tú puedes hacer un culto unido entre todos. No, porque sería muy confuso. Porque los puedo llamar hermanos y creer que están equivocados en cosas que para mí son importantes.
Quizá no afecta a la salvación, pero para mí son importantes. Por eso no congrego en alguna denominación y por eso no congrego en algún tipo de iglesia. Por eso no voy a sus cultos, por eso no participo, porque estaré en un culto que veré cosas que me van a incomodar en el sentido de que no las comparto, pero no significa que no vea que son mis hermanos. Es más, me hace orar por ellos y desear que ellos lleguen al conocimiento de la verdad, que yo considero que están equivocados en cosas importantes y entonces espero que ellos conozcan lo que yo he podido conocer por la gracia de Dios. Cuando yo, por ejemplo, si yo fuera a un culto donde una mujer está exponiendo las escrituras, me sentiría muy incómodo por mi manera de entender el liderazgo femenino el no liderazgo femenino en la iglesia, el que no haya pastoras y su postura. Entonces, para mí sería incómodo escucharlo y no podría estar ahí. Pero no significa que yo no quiera pensar que los que están ahí no son mis hermanos. Ahí yo creo que entra la madurez de decir, bueno, tú congregas aquí, yo congrego aquí, porque en esta tierra somos débiles, imperfectos, limitados y sabemos que nuestras diferencias teológicas en algunos puntos nos separan en el congregar, pero debemos mirarnos a los ojos y reconocer, bueno, el fundamento lo tienes. ¿Crees en un Dios trino? ¿Crees que el Padre es Dios? ¿Que el Hijo es Dios? ¿El Espíritu Santo es Dios? ¿Crees que la salvación es solo por gracia, mediante la fe en el Señor Jesucristo? ¿Crees que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre? ¿Crees que las Escrituras son palabra de Dios y la autoridad de la Iglesia infalibles, suficientes, inerrantes, autoritativas? Ahí vemos unos fundamentos importantes. Ok, somos hermanos, pero crees esas cosas que no me permiten congregar contigo. Podemos estar en la mesa y si quieres las hablamos, podemos orar juntos, podemos tener una amistad, podemos tener una relación fraternal, pero las diferencias doctrinales hacen que yo tenga que congregar aquí y tú tengas que congregar allí, porque si yo voy a tu iglesia, voy a estar ahí diciendo, eso está mal, la Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice. Claro, cuando lleguemos a la eternidad en gloria, sabemos que allí pues ya no habrán estos problemas, pero de este lado de la eternidad, por nuestra limitación, pues al final sabemos que hay diferencias entre nosotros, incluso entre pentecostales. Ustedes saben que hay pentecostales que tienen pensamientos de algunos puntos y otros que tienen pensamientos de otros. Hay iglesias pentecostales más clásicas que no ordenan mujeres al ministerio pastoral y hay iglesias pentecostales más modernas que sí lo hacen. Y luego hay iglesias que se consideran bautistas reformadas, pero que son dispensacionalistas. Y hay iglesias que se consideran bautistas reformadas, que son amilenialistas. Entonces, hay iglesias que se consideran bautistas reformadas y se consideran continuistas en cuanto a los dones. Y hay iglesias que se consideran bautistas reformadas y se consideran cesacionistas en cuanto a los dones. Entonces, dentro de las propias denominaciones también hay algunas diferencias. Solo que debemos, creo, saber diferenciar entre es mi hermano, pero tú congregas allí, yo aquí, porque pensamos diferente y bueno, ojalá Dios nos dé humildad, gracia y nos vaya iluminando por el Espíritu Santo para llegar a un pleno conocimiento y a una unidad en la verdad de su palabra, pero mientras tanto, pues es normal que tú estés ahí y yo aquí, porque si no voy a estar incómodo y tú vas a estar incómodo escuchando mis sermones, pero sé ver que no eres un lobo. Y termino con ese punto. Pero Juan Manuel, tú haces muchas críticas en Internet. Sí, pero yo creo que sé diferenciar entre un hereje y un lobo y una persona con la que tengo diferencias. Yo, por ejemplo, no he hecho, y doy ese ejemplo porque son personas que he admirado y bueno, aunque no estén ahora entre nosotros, ya estén con el Señor, pues admiro. Nunca he hecho vídeos criticando a Ravenhill, nunca he hecho vídeos criticando a Wilkerson y nunca he hecho vídeos criticando a pastores serios y formales carismáticos, porque nunca he hecho vídeos simplemente para criticar algunas de nuestras diferencias. ¿Qué critico yo? Díganme la verdad. He expuesto a hombres que dicen ser apóstoles y ustedes saben, gente, mira, vamos a ser claros. He criticado gente de la prosperidad. He criticado gente del movimiento del palabra de fe. He criticado algunas sectas, sí, he hablado un poquito de adventistas, he hablado de mormones, he hablado de testigos de Jehová. He criticado algunas ideologías modernas, pero creo que todo creyente con su sano juicio a la luz de las Escrituras también lo haría. He criticado que, sí, cuando se hacen circos en las iglesias, cuando hay esos desórdenes, esos caos. He dado mi opinión también de cuando hay baile como dembow en las iglesias y mis opiniones al respecto, mis opiniones.
Pero yo he sabido diferenciar cuando hay un hermano y he sabido diferenciar cuando hay un lobo. Al menos le pido a Dios la gracia, sabiduría y discernimiento para poder hacerlo. Y si ustedes tampoco saben discernir eso, ni siquiera en los contenidos que yo publico en las redes, igual también falta un poquito de madurez y discernimiento. Así que lo que quiero decir es que, y la frase que digo siempre, no levantemos muros donde Dios no los ha levantado. Yo soy maduro para entender que hay algunas denominaciones e iglesias con las que no voy a compartir un culto. ¿Por qué? Porque se me haría incómodo y a ellos también se les haría incómodo al final mi presencia, porque yo voy a subir, voy a predicar y voy a decir una cosa que les va a poner nerviosa a la gente que está ahí abajo. Pero no significa que no vaya a visitar una congregación y sepa ver que ahí tengo hermanos en Cristo que aman al Señor sobre todas las cosas, que caminan en santidad, a pesar de que tenemos ciertas diferencias. Yo intento analizar a las personas y no analizar los colectivos, no analizar solo las denominaciones. En el pasado me he equivocado, probablemente sí, porque también cuando salí de una denominación en el pasado, pues quizá por inmadurez, niñez, infantilidad y tantas otras cosas, yo caí en cosas inadecuadas. Por supuesto que sí. No significa que no sea capaz de sentarme y decir, creo que eso de esa iglesia está mal, creo que eso de esa iglesia está mal. Eso no significa ser arrogante, significa expresar puntos de vista diferentes. Creo que con lo que acabo de decir he aclarado algunas cosas. Puede ser, y me conozco, que haya liado otras. No lo sé. Yo solo te haría una pregunta y me gustaría que dejaras tu opinión al respecto. ¿Crees que deberíamos empezar a trabajar con algunas cosas como el sectarismo denominacional? No solo está en la línea reformada, está en muchas otras líneas. Creo que está en muchos creyentes. ¿Crees que falta mucha piedad en algunas personas y que se hace daño a hermanos tratando como si no fueran hermanos? ¿Crees que es necesario el discernimiento y la madurez para saber diferenciar entre un hermano con el que tengo diferencias y un hereje, una persona apóstata que ha abandonado la fe genuina? Deja tu comentario. No sé, yo he lanzado este vídeo y que mientras hablaba estaba pensando por un instante, ¿lo subo o no lo subo? Pero realmente es algo que hay en mi corazón y creo que he intentado ser prudente, cauteloso y guardarme con mis palabras. Quiero decir con esto que yo deseo que el Señor me haga cada vez más fiel a su palabra y de verdad soy celoso. Soy una persona que quiere conocer las Escrituras. Por eso sigo estudiando, sigo leyendo, sigo meditando, sigo reflexionando. Quiero seguir creciendo en el conocimiento del Señor, pero también en su gracia. Quiero seguir creciendo en piedad, quiero seguir creciendo en madurez, quiero seguir creciendo en santidad, quiero seguir creciendo en amor, en compasión, en sabiduría. Así que puede ser que hoy haga este vídeo y dentro de 10 años sea más maduro y más sabio y pueda hacer algo un poco diferente o dar otros detalles. Pero hasta donde Dios me ha traído y hasta donde llega mi conocimiento a día de hoy, yo quería expresar estas cosas. Y aprovecho para darles las gracias a todos que durante ya varios años siguen apoyando nuestro canal. Y te agradecería si puedes dejar un me gusta en este vídeo, dejar tu comentario y compartirlo con más personas. Deseo que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre. Y yo les recuerdo que más allá de la denominación, los amamos en el Señor.